En Romanos 3 estaremos en esta ocasión. Continuamos con esta serie, Dios como juez. Estaremos mirando algunos pasajes de este capítulo, esta porción que hemos leído en esta mañana, únicamente para traer a la actualidad, recordando lo que hemos visto. Ya miramos las razones para que Dios haga el juicio o haga juicio, y miramos que dice Romanos 2, no hay excusa, todos. También vimos sobre el alcance del juicio, es universal, porque no hay justo ni aún uno. Miramos también cómo Dios ejecutando juicio, sus juicios son justos, son según verdad y son hechos sin acepción de personas. Y el penúltimo mensaje sobre esto que estuvimos también, hablamos sobre el juicio comienza por la casa de Dios y explicamos o definimos qué es la casa de Dios, es la iglesia. También miramos que es justo que comience por la casa, por las ventajas y privilegios que tiene la iglesia. Y también vimos que el juicio es necesario, indispensable, para purificar, para limpiar la iglesia. Y el último mensaje que estuvimos mirando, Romanos 1, 2, la conclusión que encontramos ahí fue que todos fuimos acusados delante del trono, todos fuimos hallados culpables y todos fuimos condenados. Todos. Quedamos sin esperanza, caídos y sin ninguna esperanza delante de Dios. Y no teníamos cómo justificarnos delante de Dios. No se puede. Dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno. Ninguno. Pero la esperanza surge en el versículo 21. Que es el tema de ahora. Pero ahora. Dice la versión de las Américas, más ahora. Este es un punto de transición, esa frase. Más ahora. Hay un cambio. Ya hemos visto que todos han sido acusados, todos culpables, todos condenados, sin ninguna esperanza. Mas llegamos a este punto de transición. Mas ahora, en medio de las tinieblas, brilla la luz de esperanza para el pecador. Surge una esperanza para el pecador. Es lo que dice la Escritura. Mas ahora, pero ahora. Y esto es aparte de la ley, de lo cual ha estado hablando. Dice el mismo versículo, aparte de la ley, ¿qué ha pasado? Se ha manifestado. Se ha hecho notoria la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice el versículo 20. Así que descartamos las obras de la ley, definitivamente, las descartamos. Y ahora nos enfocamos en lo que Dios introduce. La justicia de Dios, muy diferente, que es aparte de la ley. Y antes de entrar en los puntos que traigo aquí para compartir en esta mañana, quiero que lean conmigo algunos versículos. El primero está en Génesis. Si puede ir ahí, solamente vamos a leerlos para poner un cimiento de lo que habremos de escuchar en esta hora. 18
25. Abraham intercediendo delante de Dios por su sobrino que vive en Sodoma. 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Obviamente ya sabemos cuál es la respuesta. El Salmo 48. Son pasajes que están poniendo un cimiento para que nuestro entendimiento tenga algo más de luz para tomar esta enseñanza de esta mañana. 48, versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así en tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Esa es la mano de Dios. El Salmo 97, versículo 97:2. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. No es el correcto. 97:2. Sí. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. La estabilidad de su justicia está establecida sobre justicia y juicio. El último es el Salmo 119. 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Siempre ya tenemos algunos domingos tratando sobre el carácter de Dios como juez. Y ustedes, después de escuchar algunos de estos mensajes ya, todavía cuesta, todavía es difícil digerir el tema de la justicia de Dios. Máxime cuando está pasando por problemas difíciles en su vida. Es difícil. Cuando hay dolor es muy difícil. Hablaba en esos días con alguien y dice, yo no entiendo por qué Dios ha hecho esto. Todo lo que mis oraciones han sido en vano. La justicia de Dios nos cuesta entenderla y debido a ello nos cuesta aceptarla. Porque pensamos que ahora que ya somos hijos de Dios, que ya hemos conocido a Cristo como Salvador, de cierta manera gozamos de ciertos beneficios que nos protegen de los problemas comunes de la vida. Como que estamos en un círculo protegido. Ya soy cristiano, por lo tanto estoy exento de la ira del juicio de Dios. Pensamos de esa manera. Por eso en mensajes anteriores hacía alusión que nos gusta más hablar de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la compasión de Dios. Y por más que lo expliquemos para traer claridad, todavía nos resistimos a aceptarlo, que Dios es un juez. Y el juez imparte juicio. Y comienza con la casa, con la iglesia.
Pero tenemos esa tendencia por nuestra naturaleza y aparte la rebeldía del corazón, no queremos ver esta tremenda realidad. Nadie está exento del juicio de Dios. En uno de los mensajes recorrimos algunos de los personajes del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento y vimos cómo Dios, siendo personajes usados por Dios, Dios trató con ellos con juicio. Imagínense a Moisés, ¿no era su anhelo él, después de tanto sacrificio, de tanto lidiar con el pueblo, todas las calumnias, acusaciones, la persecución que enfrentaba con el pueblo, Datán y 250 líderes, su hermano, su hermana, toda la queja del pueblo? ¿No era su anhelo mirar la promesa que Dios le había dicho? La tierra prometida. Y se frustró el plan. No el de Dios, pero por el pecado de Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y aún para prevenir pecado, Dios usó un mensajero de Satanás para que Pablo no pecara más de lo que era. ¿Se recuerdan? 2 Corintios 12. Para que no me ensoberbeciera sobremanera, la soberbia en el corazón de Pablo. Había tenido visiones, había ido allá, había Dios dado ese privilegio de mirar y de oír cosas que no le son permitidas hablar al hombre. Y Dios tuvo que usar a un mensajero de Satanás, dice, para que no se llene de soberbia este hombre. Y él tuvo que lidiar con la estaca en su carne toda su vida, hasta que se murió. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué David Livingstone, que llevó el Evangelio al África, por qué Dios no lo cuidó de un león? Hasta que se murió, sufrió siempre cuando se defendió del león, todo su brazo quedó inservible e inútil hasta que se murió. Tuvo que vivir con esa incomodidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Vamos a cuestionar a Dios por qué. ¿Por qué no tapaste la boca del león como lo hiciste en la época de Daniel? ¿Por qué no lo hiciste? Soy tu siervo. Nadie ha venido a predicar acá. He venido a sacrificar todo. ¿Por qué? Gracias a Dios que Livingstone no cuestionó a Dios. Solamente estoy narrando los incidentes que él enfrentó en la región de África. Pero es que esta parte de la persona de Dios nos duele. Nos duele. Pero en esta mañana es un mensaje consolador. Capítulo 3. El capítulo 4 pone un ejemplo sobre la justicia de Dios. Y el capítulo 5 nos muestra los resultados de la justicia de Dios, los beneficios. Entonces debemos de entender en esta hora la justicia de Dios. Si no sé cuántos han estudiado esto seriamente, pero el capítulo 3 de Romanos, desde el versículo 19 y el capítulo 4, las dos palabras dominantes son fe y justicia, o palabras paralelas. Fe aparece 20 veces. La justicia de Dios aparece 20 veces también. Son las dos palabras dominantes en esta porción del capítulo 3 y el capítulo 4. Ahora, si 20 veces Dios lo repite, eso amerita que seamos muy atentos para entender qué es lo que Dios quiere decir. La justicia de Dios. Y vamos a mirarla en esta mañana, aparte de la ley.
Por eso el tema, más ahora. Olvídese de lo que miramos en domingos pasados y ahora vamos a analizar la justicia de Dios, esta que Él ha manifestado. Ahora, para una forma de orden y puedan entender el tema, lo he dividido, como lo hacemos regularmente, en 3 partes. En primer lugar, el testigo, o el que atestigua, o el declarante. Número 2, el medio de la justicia de Dios. Y número 3, el precio de la justicia de Dios. Entonces miremos el primero, el testigo. Si tiene su Biblia ahí, entonces en el capítulo que tenemos en esta mañana, como nuestro texto, veamos el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada. La versión de las Américas dice atestiguada. Hay testigos que testifican de la justicia de Dios. De hecho, el versículo 21, versículo 22 se repite la justicia de Dios. Y como les mencioné, 20 veces palabras similares, justicia, justificados, 20 veces se repite. Ahora, el testigo que tenemos, el declarante, el que atestigua, tenemos a la ley y los profetas. En el Nuevo Testamento, cuando quieren referirse al Antiguo Testamento y cubrir todos los 39 libros, usualmente se menciona la ley, hablando de los 5 primeros libros del Pentateuco. 5, ley, los primeros 5 libros. La ley, los salmos, la otra división, y los profetas. Ahora, en la ley se demandaba que hubiera 2 o 3 testigos para dar validez a un asunto. Aquí tenemos 39 testigos que atestiguan sobre la justicia de Dios. 39 testigos, 39 libros del Antiguo Testamento. Y si queremos personajes, son más de 30 escritores que escribieron el Antiguo Testamento. Más de 30 testigos atestiguan de la justicia de Dios. Están hablando de la justicia de Dios. Por lo tanto, tiene validez el testigo, el atestiguante. Atestiguar quiere decir afirmar o declarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ellos. Usted sabe aquí cuando alguien llaman como testigo en una corte de algún delito, no tiene validez o no tiene la misma validez el testigo, esas que acostumbramos. Yo oí, alguien me dijo, eso ya son chismes. Alguien me dijo, yo oí. No, aquí se demanda ser testigo presencial del delito para que el testimonio tenga validez. Y el Antiguo Testamento, atestiguando, como mencionamos aquí en estos versículos, ellos estuvieron presentes. De hecho, el capítulo 4 de Romanos, vamos a mirar más adelante, Abraham es uno de ellos. Él va a testificar sobre la justicia de Dios, la veracidad. Esa gente que no tiene esperanza, que está acusado, culpable, condenado, ahora tiene una esperanza. Mas ahora hay testigos que testifican que Dios había proveído justicia, Él se la había proveído para el pecador. El ejemplo de Génesis 22. ¿Recuerda lo que dijo Abraham a su hijo? Él se proveerá. Porque no llevaban el sacrificio. Llevaban el fuego y la leña, pero no el sacrificio. ¿Y qué dijo Abraham? Él
hablando de Dios, Él se proveerá. ¿Lo hizo? Sí. Cuando iba a degollar a su hijo, y vaya cómo los degollaban, ¿verdad? Cortaban aquí a los corderos. Pobre Isaac. Pero Dios le mostró que estaba el cordero ahí enredado en la maleza. Él se proveyó para que la justicia de Abraham. En el Nuevo Testamento, Él mismo se proveyó la justicia, porque nosotros no tenemos. ¿Cómo? Él mismo se proveyó. Dios, su propio cordero, su amado Hijo, el Cordero de Dios. Entonces, para ti que no tienes esperanza, porque fuiste acusado, fuiste hallado culpable, fuiste declarado, ya te dieron el veredicto, condenación eterna, hay esperanza. Hay más de 30 testigos que te dicen que hay una justicia, aparte de la ley, proveída por Dios para ti. Y eso es por medio de Cristo. Miren el capítulo 1, ahí de Romanos. 1, versículo 2. No es nuevo, todo esto está en el plan eterno, aún digo en el Antiguo Testamento, que Él había prometido, dice el versículo 2. Lo leo el primero. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Note, el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. No es nuevo esto. Solamente vino a manifestarse lo que llamamos el Nuevo Testamento. Vino a ser visible, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino a nacer el Señor Jesús. Pero ya estaba en el Antiguo Testamento, 1:17 aquí de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios, otra vez el tema que estamos mirando, se revela por fe y por la fe, como está escrito. Otra vez, otro testigo. ¿Quién lo dijo? Habacuc. El justo por la fe vivirá. Están en una etapa crítica el pueblo de Dios. Y Habacuc se queja. ¿Hasta cuándo vas a responderme, Señor? Clamo, clamo y no me oyes. Hay crisis en el pueblo, tragedia. Y el mensaje es de Dios a Habacuc. ¿Va a haber esto? Es el juicio. Pero el justo va a vivir por fe. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Nosotros no andamos por vista. Andamos por fe. Usted mira lo que está pasando a su alrededor. Uno se estremece de tanta maldad, de tanta corrupción, tanta perversión. ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo vivimos? Por fe. Porque no es por vista. Es por fe. Sabemos a dónde vamos. Estas cosas no nos aterrorizan esto que está sucediendo. Porque sabemos que somos extranjeros aquí. No somos bienvenidos en este sistema. Peregrinos, extranjeros, no nos mira bien el mundo, porque somos diferentes. Habacuc, Abraham, están testificando que hay una justicia. Romanos 4, ya miramos a Antiguo Testamento, Romanos 1, ahora va al capítulo 4, tenemos otro testigo, capítulo 4. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otro testigo más.
está atestiguando que la justicia de Dios es algo que Él mismo proveyó. Pero tenemos otro testigo, aquí mismo en Romanos 4 también. Versículo 6. Ahora tenemos a David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es la bienaventuranza. Miren, Pablo está citando las Escrituras haciendo referencia al Evangelio, capítulo 1, versículo 2. Luego miramos a Habacuc, luego escuchamos a Abraham y ahora David. Testigos que declaran, que testifican que hay justicia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque todavía muchos creyentes todavía siguen pensando eso, que el Antiguo Testamento la salvación era por fe. Hermano, nunca ha sido, digo por ley, las obras de la ley, nunca ha sido salvación por la ley. Porque nadie ha podido guardar la ley. Nunca ha sido así. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido de esa manera. Por lo tanto, tenemos los testigos aquí, testificando. Testificando de esta obra de nuestro Dios. Pero siga mirando, hay otro pasaje que quiero que veamos en esta hora. En Romanos, aparte de Habacuc, Abraham, David, quiero que vean lo que mencionaba, cómo se hace referencia en el Nuevo Testamento sobre la ley, los salmos y los profetas. Lucas 24 aglomera todo este grupo, 39 libros con 3 frases: la ley, salmos y profetas. 24, si lo tienen. Capítulo 24, versículo 25, es la plática que Cristo estaba llevando a cabo con esos 2 caminantes a Emaús. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora, escuchen, es el Cristo resucitado quien está hablando. Ya murió, ya resucitó. Este mensaje, estas palabras son del Cristo, con sus huellas de los clavos en sus manos, la huella en su costado. Está caminando con esto, pero ellos no entienden. Dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y miren lo que platican ellos, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, van escuchando al Cristo resucitado y ellos no pueden, hay ese sentir dentro de ellos. Las palabras pueden notar que son diferentes, pero no pueden contemplar al Cristo resucitado. Ven el 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, note, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenemos
el testigo que nos dice la ley, los salmos y los profetas. 2 o 3 testigos son necesarios para validar un asunto. Aquí tenemos muchos más. Aquí tenemos 39 libros o más de 30 escritores del Antiguo Testamento. ¿Qué más queremos? Mi hermano, esto debe de formar en usted una fe mucho más sólida. Porque hay más de 30 diciéndole a usted, mira, ya en el Antiguo Testamento hay 30 que testifican de la justicia de Dios. Esperanza para el pecador. No es nuevo este plan, tienes que mirarlo en todo, desde el principio hasta el final. Cuando tú lo miras de esa manera, no miras como que estamos viviendo en medio de una casualidad. No, este es un plan predeterminado por Dios. Hay testigos que están diciéndonos eso. Están testificando que la única justicia que tiene validez es la misma justicia de Dios. Porque nosotros no podemos proveerla, esa justicia. Somos incapaces, no podemos. Él tiene que proveerse su justicia. Por eso, para aquel que está en las tinieblas, sin esperanza, porque ha sido acusado, culpable y condenado. Para ese pecador, dice Dios, ahora, hacemos a un lado esto y déjame mostrarte mi justicia. Déjame mostrarte cuál es mi justicia. Y es la justicia de Dios. Más ahora. Y eso está diseminado en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 7, 12, Hechos 24, 14. Todo hace referencia a esto al Antiguo Testamento. Mis hermanos, nuestra justicia tiene solidez en el Antiguo Testamento. Y es la misma. No es nueva. Ellos no lo entendían. Por eso cuando vino Cristo y manifestó el plan eterno de Dios, ahora sí hay esperanza para el pecador. Mucha más claridad. Aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Tenemos testigos. No, el caso está ganado. Más de 30 testigos. ¿Se imagina si usted lo acusan de robo y usted dice que no lo hizo? Y va a la corte y lleva 30 testigos de su lado diciendo, no, él no. Lo gana. Fácil. Pero si lo hizo, esos mismos testigos van a acusarlo a usted y también van a ganar el caso. La justicia de Dios. Tenemos testigos que atestiguan. Tenemos el declarante y son muchos. Ahora veamos el medio. ¿Cómo se opera esto? Vaya a Romanos nuevamente. Capítulo 3 que estamos mirando. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este es el medio de la justicia. Este es el recurso. Este es el procedimiento de Dios para justificar al pecador. Este es el medio. Y vea cómo lo pone en un orden. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, lo pone de una manera que no haya ninguna duda en usted. Por medio, pone el medio, la fe en Cristo. Esta es la forma como lo hace Dios. No hay otra forma como el pecador puede ser justificado. Este es el medio. ¿Quién lo proveyó otra vez? Dios. Otra vez volvemos, porque solamente a Él la gloria, por eso decimos, porque Él todo lo ha hecho. La fe en Cristo
es el medio. Miren el versículo 25. La fe en Cristo, dice el 22. El 3:25 dice la fe en su sangre. ¿Sí lo tienen? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 26. La fe de Jesús, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fe en Cristo. No es una fe vaga, incierta. El objeto de la fe es algo concreto, definido, la persona de Cristo. Por eso, mis hermanos, la fe no es ciega. Tenemos una fe lógica, razonable, que Dios mismo nos muestra en su palabra. No está pidiendo que creamos en algo vacío. Como dice la gente del mundo, pues nomás ten fe. ¿Pero en fe en qué? Pues ten fe. ¿Pero en qué? ¿En qué? Quiero algo sólido que sea confiable. Porque nomás te dicen ten fe. Pero no te dicen qué o cuál es el objeto de la fe. Y Dios te presenta cómo puedes ser justificado cuando pones tu fe en Cristo. La fe de Jesús. La fe en su sangre es sinónimo de la muerte de Cristo. ¿Cuál es el medio? Esto es el medio de la justificación. Antes estaban los animalitos. Sacrifican cordero, la vaca la asna y de todos los sacrificios del antiguo pacto. Mas ahora, porque todos los sacrificios que se llevaban a cabo fueron incapaces de quitar el pecado. Solamente lo cubrían, dice Hebreo. Pero cuando vino este medio que proveyó Dios, Él quita el pecado. Tanto es así que dice Hebreos que no se acuerda más de tu pecado. Tú eres el que te acuerdas de tu pecado. O el diablo te lo recuerda, usando hasta tus hermanos o tus parientes. Pero Dios no se acuerda. Es que el medio fue completo, perfecto, absoluto, la persona de Cristo. Entonces, en el versículo 24 se usa un ejemplo para nuestra comprensión y se usa la palabra redención. Ahora, note esto. En el versículos anteriores, o el primer punto que estuvimos tratando, se nos indicó la autoridad del Antiguo Testamento. Aquí se nos dice cómo se adquiere la justicia de Dios. Y en el 24 se usa un ejemplo para nuestra comprensión y es la palabra redención. Habla de rescate. Alguien paga para rescatar al que está esclavo. ¿Y quién lo pagó? Él otra vez. ¿Ve cómo no nos salimos de la persona de Dios, persona de Cristo? Es que no podemos desligarnos de ello, porque es el centro. Cristo es el centro. Entonces, ¿quién fue el que pagó el rescate por nosotros? Él se ofrece a Cristo como propiciación, dice el 25, un ejemplo del Antiguo Testamento y sus sacrificios propiciatorios. Pero ahora es Cristo. La fe en Cristo es el único medio si alguien intenta ser justificado. Si alguien intenta por otros medios, es un intento fallido, no lo logra. Solamente Dios lo ha hecho posible, porque Él ya ha hecho provisión. Ya Dios ha proveído. Ahora, si pretendes buscar otro medio,
Mira, primero es un intento fallido de tu parte. La otra es una afrenta a Dios que te proveyó el medio. Y debido a que estás afrentando a Dios, quedas bajo su maldición por intentar buscar otro medio. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas, ahí adelante de ¿dónde estamos? Capítulo 2. Y mira conmigo el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es lo que ya miramos. No se puede, según Romanos 3:20, sino por la fe de Jesucristo. Otra vez, es el medio del cual estamos hablando. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser crucificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede hacerlo. Este pasaje viene a clarificar bien lo que estamos mirando en Romanos. Nadie puede hacerlo. Pretender encontrar otro medio para justificarse es una afrenta contra Dios. Mira el capítulo 3, estás en Gálatas 2, ahora el capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si estás buscando otro medio, tus obras, que te portas bien, mi hermano, ese es un gran problema. Muchas personas oímos eso. Les hablamos del Evangelio y dicen, pero es que yo no hago nada mal, no le hago nada mal al prójimo. Cuando alguien me pide ayuda, yo siempre lo ayudo. Y lo dicen con esa carita y ese tono de voz, como si fueran la Madre Teresa de Calcuta. Como que merecen que les hagamos una estatua. Muy bueno. ¿Sabe? Este tipo de gente que se considera así delante de Dios está bajo maldición porque está afrentando a su Dios. Porque Él proveyó un medio, nuestro Dios, y tú estás ignorando el medio de Dios y estás buscando proveerte el tuyo. Estás ignorando lo que Dios ha proveído, el medio. Él ya te proveyó el medio de justificarte, que es Cristo, pero tú estás ignorando ese medio y estás tratando de crear el tuyo. Estás bajo maldición, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué hacer eso cuando ya alguien sufrió la maldición? Mira el versículo 13 de Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermano, ya lo hizo Él. No seas arrogante pensando que tú puedes crear tu propio medio para llegar a Dios. Esto es exclusividad de Él nada más. Escucha, nadie llega al Padre, dijo Cristo, si no es por Él. Búscale lo que quieras, pero no vas a encontrar otra forma de llegar al Padre si no es por Cristo. Juan 14:6. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente Cristo. Hechos 4:12. Intenta lo que quieras. Primero, es un fracaso. Segundo, estás afrentando a Dios. Estás diciéndole, no necesito lo que tú has proveído. Puedo, soy capaz. No necesito. ¡Qué arrogancia del pecador! ¿Por qué no mejor humildemente aceptas el plan de Dios? Él te dice cómo llegar a Él para que seas justificado. ¿Ha proveído Cristo? El nombre que es sobre todo nombre, aún el mensaje angelical, cuando pusieron el nombre a Jesús,
¿Por qué su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es Salvador, glorioso Salvador tenemos. Este es el medio, no hay otro. 1 Timoteo 2, versículo 5 dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo es el medio, el único mediador. Todo está centrado en la persona de Cristo. Tú que has sido acusado, fuiste hallado culpable, has sido condenado ya, el veredicto es condenación eterna. Hay esperanza, más ahora, deja aquello y mira el plan de Dios. Más ahora, Él te ha proveído un medio para alcanzar la justicia, la que es de Dios. Y es en su amado Hijo. Con Cristo, todo. Y sin Cristo, nada es. Es el mensaje que Pedro está predicando, porque más bien Pablo está reprendiendo a Pedro porque está fluctuando entre el judaísmo y los gentiles. Y llega Pablo y le dice, si tú siendo judío no vives como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No sabes que tú y yo no hemos podido ser justificados solamente por Cristo? Mi hermano, los creyentes a veces pasan por esto, la duda, la incertidumbre, pero quítese eso, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo es Él, solo la gloria para Él. Mírelo de esa manera, porque es el medio que proveyó Dios. Gracias a Dios es la esperanza, más ahora tengo esperanza. Más ahora, estando ahí sin esperanza, caído, más ahora tengo esperanza en Él. Número 3, miramos el testigo, el medio y ahora el costo. Gloria a Dios por este plan perfecto de Dios. Dice el versículo 24 en nuestro texto, siendo justificados gratuitamente. Bendito sea Dios por su obra. Gratis. Gratuitamente. Uno pensaría que la gente correría porque es gratis. ¿Saben? Unas 2 semanas atrás o 3, saqué unas cosas del garage y las puse en la calle ahí para que se las llevaran. Pensé, digo, ¿puede alguien servir? Los puse ahí y apenas entré a la recámara, no sé qué hacer, y me asomo por la ventana y ya no estaban. Pensaba ponerle gratis y ni me dieron tiempo a escribirle. Otro día saqué una televisión, una flat screen que teníamos ahí, hasta le puse su control remoto en la pantalla con un tape para que si alguien lo quería. Pasó lo mismo. Apenas la puse ayer y vine a la casa de adentro. Desapareció la televisión. Yo creo que como saben que somos ricos nosotros, piensan que por eso pasan ahí seguido a la casa y aquí se dan buenas cosas. Gratis. Gratis. Uno pensaría que la gente acudiría, pero no. No. Están acostumbrados a pagar algo. Son soberbios. No quieren gratis. Oh, no, yo tengo que hacer algo. No merezco lo de Dios. Necesito hacer algo. Les decimos que vengan a congregarse la gente y dice, primero déjame arreglar, ando unas cosas en mi vida que necesito dejar, y ya después de que las deje ya voy a ir. Sí, como si pudiera transformar su vida. Ven tal como estás, como el himno que cantamos, tal como soy, como escribió aquel vil pecador, tal como soy, tal como eres. La oferta, el precio es gratis.
redención, alguien pagó tu rescate. El canto que cantamos aquí muy bonito, todo lo pagó. Todo lo pagó. Este es el precio. Bueno, es gratis para usted, para mí, pero para Dios fue muy costoso el precio. Pero ya lo pagó, fue muy alto, es de incalculable valor. Yo no podía pagarlo, pero alguien pagó. Él lo pagó y ahora se ofrece gratuitamente. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, venid, comprad, sin dinero, gratis. Es la invitación del profeta Isaías. ¿Se imagina ahorita que dijeran, va a haber gratis en la tienda Walmart donde les gusta ir a comprar? Ustedes miran el Viernes Negro, Black Friday, unos se van a dormir 2 noches antes por una miserable televisión. Yo no voy a estar ahí 2 noches. Pero como es gratis, unas filas inmensas, gratis. Cristo te ofrece justicia gratis. Está justificando Dios gratuitamente al pecador. Gratuitamente está justificando al hombre. Gratuitamente. A Él le costó. Mire Mateo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Es lo que mencionaba. Para rescatarnos. Dio su vida para rescatarnos. Lo mismo dice el Evangelio de Marcos. Ya lo hizo Él. Es gratuita la oferta. Juan, cuando habla de esto, es la misma palabra que se usa en Juan 15, donde dice, versículo 25, sin causa me aborrecieron. Usted piensa en la persona de Cristo. Su vida nunca dio razón o tenía una causa para que fuera aborrecido. Me recuerdo bien ese mensaje que compartí de Juan. Buscaron testigos falsos y no encontraron. Y dijo él, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No encontraron causa para aborrecerlo. Y sin embargo fue aborrecido. Es la misma palabra aquí de Romanos, cuando dice gratuitamente. No había causa para que Dios te justifique. No hay nada. Por eso gratuitamente dice, por su gracia. No hay ninguna causa en ti para que Dios se fijara. No había nada que pudiera mover su corazón y pusiera su atención en ti. Nada. Por eso dice Efesios 1, fue por el puro afecto de su voluntad. Te preguntas, ¿por qué te amó a ti? ¿Por qué te salvó a ti? ¿Por qué sigue salvando a pecadores? La única explicación que encuentro es esa. Por el puro afecto de su voluntad. Es el puro afecto de su voluntad. Compartía con alguien en estos días, como pastor uno se frustra con las personas de la iglesia. Unos se rebelan de una manera, otros de otro, otros no vienen los domingos
y vienen los domingueros, pero no vienen los miércoles, otros llegan tarde, es un desastre. Y me mencionaba, pues, ¿y cómo le hacen? No se le vayan a quemar los cables. Digo, no, ya aprendí que Dios me llamó a predicar su palabra. Y los demás que escuchan son responsables delante de Dios. ¿Quiénes son salvos? Yo no sé, solo me concreto a predicar su palabra. Me esfuerzo en prepararlo de la mejor manera para presentarlo al pueblo y que Dios tenga misericordia del quien quiera tener misericordia. Por mi parte, si usted puede decir lo mismo, yo lo digo de mi parte, que dice aquí en la Escritura, ya fui justificado delante de Dios. Ya fui beneficiado por la justicia de Dios. Tengo testigos que declaran a mi favor sobre la justicia de Dios. Ya reconocí y acepté el medio, la forma de cómo hace Dios o cómo provee justicia. Y 3, ya la acepté porque es gratuita. Eso puedo hablar de mí. Yo no sé si tú que estás en esta mañana puedes también decir lo mismo. Se imagina al judío cuando vino Cristo, por eso lo aborrecían. Él estaba anulando todo lo que estaban acostumbrados a hacer. Ya dejen de ofrecer animales. Vamos a cerrar el templo. Sacerdotes, acabó su trabajo. Sumo sacerdote, no más, porque ya no va a haber nada para que entres aquí. La tina del propiciatorio, la mesa de todo, quiten, esto se acabó. Por eso lo aborrecían a Cristo, porque estaban destruyendo todo a lo cual estaban ellos habituados. Venía a hacer esto, más ahora le estaba diciendo a los judíos, esto no funcionó. Más ahora, déjame mostrarle cómo puede ser justificado. Y ellos dijeron, no, por eso lo aborrecían. Derribó toda su religión. Ojalá usted que está en esta mañana entienda esto. Un solo sacrificio satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Cristo solamente. Ahora puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador. Antes no podía justificar. ¿Cómo me va a declarar inocente si soy pecador y Él es santo? No puede hacerlo, ni debe hacerlo, no puede hacerlo. Él es santo, yo soy pecador. ¿Cómo va a justificar? Provee el medio. Y ahora sí, Él sigue siendo justo. Y yo, pecador, me puede declarar justo también. ¿Por qué? Porque pasó por alto aquello y ahora tiene a Cristo, el quien, o por medio de quien, ha alcanzado la justicia de Dios. Es hermoso esta enseñanza cuando uno entiende sobre esto. Gratuitamente está disponible para ti en esta mañana. Me gozo en tener esta bendición de Dios. Ojalá tú puedas decir lo mismo. También yo he sido ya beneficiado por la justicia de Dios. Como dijo Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino aquella que es de Dios. Cuando yo llegue delante de Él, Señor, mira, yo prediqué casi todos los domingos por 40 años, salí a evangelizar por las calles, Señor, y todo eso. Pues no vale eso. Mi única justicia cuando esté delante de Él es tu Hijo amado. Él. Únicamente Él. Y por eso vivo para Él. Espero que también ustedes, si no lo han entendido, porque algunos, la verdad, con tristeza digo, todavía algunos no lo han entendido. Y no soy tan ingenuo para creer que todos los que asisten aquí son cristianos. Pero aquí está la oferta de Dios. Hay testigos que hablan de esa justicia. Dios te dio el medio para hacerlo.
para aceptar eso o para ser beneficiado usted. Es gratuito. Si Dios permite, después miraremos los resultados de esta justicia. Será el próximo mensaje. Oramos. Padre, tuya la gloria y la alabanza, Señor. Estamos maravillados delante de tu palabra por ese plan perfecto, absoluto, Señor, y solo tú eres capaz de llevarlo a cabo, Señor. Siendo santo, oh Dios, pudiste unir tu santidad y tu justicia. Fue posible por Cristo, el sacrificio perfecto, Señor. Eres justo y ahora puedes justificar al pecador, que aquel que pone su fe en Cristo. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, y nos gloriamos en ti, Señor. Padre bendito, porque tú lo haces posible, Señor. En este día, Señor, ayúdanos. Y ayuda a aquel que ha escuchado y todavía no se ha acogido a la justicia tuya. Todavía sigue aferrado a su religión, a sus costumbres, a su buena conducta. Abre sus ojos y que vea su condición miserable y detestable, aborrecible delante de ti por su pecado, porque no hay ni a uno que sea justo delante de ti. Y cuando vea su miseria, pueda acudir humildemente a ti, bendito Salvador, porque en ti hay abundante gracia. Señor, bendito eres, porque ya algunos aquí hemos sido beneficiados por ello, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor.